Buenos días a todos. Gracias por haber venido. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Mario Carmona, que tiene bastante experiencia como DRO y CSE en la Ciudad de México. Y vamos a hablar de un tema que ha estado generando bastante controversia en los últimos años y bastante conflicto para muchos colegios particulares en la Ciudad de México y que además hoy en día está siendo un tema bastante complejo para varias escuelas, inclusive sé de varias escuelas que ya han cerrado o que están dudando si van a abrir este año o vayan a sobrevivir después del ciclo escolar 24-25 derivado de estos requerimientos que les están haciendo. Y son los requerimientos en materia de seguridad estructural. Eh, Me gustaría empezar por hacer una breve recapitulación a todos los asistentes y a todos los que se inscribieron al foro. Se les estará enviando en el transcurso del día de hoy o a más tarde el día de mañana un link con un video de un foro que hicimos en 2021, en donde explicábamos en 2021 todos los antecedentes históricos de dónde había venido este problema y cuál era la situación existente en 2021. Y hablábamos en 2021 de los problemas que iba a haber en 2022 o a finales de 2022. Bueno, pues ahorita ya estamos en 2024 y precisamente ya es el momento en el que ya está empezando a tronar este problema que en su momento platicamos. Eh, como todos sabemos, en el 2017 tembló, fue un sismo bastante fuerte, y derivado de eso pasaron dos cosas. Uno, en general se rigidizaron las normas de construcción en la Ciudad de México derivado de los daños que hubo a distintas construcciones, edificios, etcétera. Y en específico, además, se cayó el Colegio Repsamen y eso ocasionó que se rigidizaran todo el proceso de revisión de escuelas y que se tomaran especial precauciones en materia de escolar. Eh, Derivado de eso, a partir de 2019 y todo lo que fue 2019, 2020, 2021, la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, de manera o excediendo sus facultades de ley, comenzó a solicitar a las escuelas que iniciaran distintos procesos, ya sea el denominado método simplificado o el llamado levantamiento físico, para renovar su constancia de seguridad estructural. Y digo en exceso de sus facultades porque el problema de fondo era que las escuelas en el 19, en el 20 y en el 21 seguían teniendo vigente su constancia de seguridad estructural, porque estaba vigente hasta finales de 2022. Entonces, el problema no era que la autoridad lo estuviera solicitando, el problema era, uno, que le estaba solicitando antes de tiempo, años antes de que las escuelas lo tuvieran que hacer, y lo cual implicaba obviamente un gasto fuerte para las escuelas antes de tiempo. Dos, que les estaban pidiendo que gastaran en un momento en el que las escuelas estaban sumamente comprometidas económicamente hablando porque veníamos de la pandemia. Siguen muchas escuelas estando en mala situación económica o financiera derivado de los estragos de la pandemia. Y en tercer lugar, lo estaba pidiendo una autoridad que no tenía por qué pedirlo, porque recordemos que la SEP en la Ciudad de México no es una autoridad de la Ciudad de México, es una autoridad que depende del Poder Ejecutivo Federal, es decir, del presidente de la República. Entonces, lo que establece la ley es que se tenía que pedir, las escuelas lo tenían que renovar 5 años después de haberlo hecho en 2017, principios de 2018, y que se podía vencer antes en caso de que hubiera un sismo que implicara una declaratoria de emergencia y que lo requiriera además el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, aclaremos que la SEP, la Administración Federal de Servicios Educativos, no obstante es una autoridad de la SEP y sí dice su nombre para la Ciudad de México, no depende del gobierno de la Ciudad de México, depende del gobierno federal. No es una autoridad estatal. Entonces, en ese video creo que es bastante útil para que quienes quieran conocer el contexto de lo que están viviendo las escuelas el día de hoy, lo pueden revisar. Les repito, estaremos enviando el link.
Pero ese sí fue como empezó este problema, con la solicitud por parte de la SEP en 2019, luego en 2020 y finalmente en 2021 a los colegios de que iniciaran con los procesos derivado de distintas reformas que hubo tanto al reglamento de construcciones como a las normas técnicas complementarias en 2018, en 2019. Bueno, de hecho las reformas empezaron en diciembre de 2017, derivado del sismo, y luego en 2018 hubo otras, y luego en 2019, y luego en 2020, y luego en 2021. Se han hecho muchos cambios a lo largo de estos años que hemos pasado. Pero finalmente llegó el término del 2022, llegó el momento que nosotros les habíamos anunciado y que todos sabíamos que iba a llegar, que es precisamente el cumplimiento de los 5 años de su constancia estructural. Ahora sí se vencieron todas las constancias y entramos en un problema de facto que comenzaron a ver las escuelas, y es principalmente uno de los principales cambios que hubo entre la legislación o las constancias estructural de 2017 y las post-2022 es la existencia del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que antes no existía. Esta sí es una autoridad del gobierno de la Ciudad de México, depende del gobierno de la Ciudad de México, y antes, ahorita explicará el proceso mejor el arquitecto Carmona, pero antes eh, directamente era el técnico el que registraba la constancia de seguridad estructural ante la alcaldía. Ahora ya no es nada más un ping-pong entre el técnico o el corresponsable y la alcaldía, sino que primero lo tienen que presentar al Instituto para hacer las construcciones y ellos tienen que dar su visto bueno, tienen que poner una aprobación, un sello, y entonces ya se puede registrar ante la alcaldía. Y ahí es donde nos atoramos, porque lo que nosotros empezamos a escuchar, lo que nos dijeron los más de 15 CSEs nivel 2 que entrevistamos a lo largo de 2021 y 2022, era que el Instituto para Hacer las Construcciones, ahorita insisto, nos lo aclarará con mucho mayor luz el arquitecto Carmona, pero lo que a nosotros nos habían mencionado era que no iban a aprobar constancias de seguridad estructural de inmuebles que no cumplieran con las especificaciones que venían determinadas en el reglamento de construcciones y en las normas técnicas complementarias vigentes al momento de que se realizara la inspección. Es decir, el Instituto para Seguridad de las Construcciones no iba a autorizar la seguridad estructural si el inmueble no cumplía con las leyes vigentes en 2024, en este caso en particular. Y eso representa un problema por dos cuestiones. Uno, pues evidentemente ningún inmueble, o me atrevería a decir por lo menos el 98% de los inmuebles en la Ciudad de México en general no cumplen con el reglamento de construcciones de 2000, vigente en 2024, porque no se construyeron en 2024 o en 2022 o en 2023. Son inmuebles que tienen años de existir. Se construyeron con las normas vigentes al momento de la obra. Tenemos colegios, por ejemplo, que son inmuebles declarados inmuebles históricos por parte del, de la autoridad correspondiente y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ni siquiera pueden meterle mano, no pueden reforzar, no pueden modificar la estructura, no pueden tocar los inmuebles sin un permiso especial por parte del gobierno federal. Entonces, y siempre he dicho el mismo ejemplo, Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional, no cumplen con el reglamento de construcciones de 2024. Se construyeron hace más de 100 años. Entonces, pero algo muy importante que debemos de entender es que no porque no cumpla mi inmueble con el reglamento de construcciones vigente en 2024, eso no significa que mi inmueble es inseguro. No es lo mismo. El reglamento hoy en día, como lo dije, se rigidizó después del sismo del 17, se rigidizó antes, después del sismo del 85. Entonces, las construcciones previas a 1985 no cumplen con el reglamento después del sismo. Y por supuesto no cumplen con el reglamento del día de hoy, que ya nos aclararán, pero tiene mayor especificación técnica. Piden más varillas de acero, piden ciertos requerimientos físicos y estructurales que muchas construcciones al día de hoy no las tienen. Pero eso no significa que el inmueble sea inseguro.
Y si el inmueble no es inseguro, no necesariamente, entonces no necesariamente lo tenemos que reforzar, no en todos los casos. O tal vez sí, pero no todo el inmueble, solo algunas partes determinadas. Entonces, el problema que está viviendo ahorita las escuelas es que en su gran mayoría lo que los colegios nos están diciendo, ya tenemos año y medio desde que se vencieron las costas de seguridad estructural, y que la mayoría de los técnicos que han ido a visitar los inmuebles les están diciendo que para que puedan obtener su constancia de seguridad estructural, tienen que hacer una serie de reforzamientos y obra bastante caros. Lo más económico que yo he escuchado hasta el día de hoy es de más de 80, 90 colegios con los que hemos platicado de este tema. Creo que es un presupuesto de 8 millones de pesos. El más alto que hemos escuchado hasta este momento es un presupuesto de 22 millones de pesos. Que obviamente las escuelas no es ya ni siquiera que no los quieran gastar. La gran mayoría no los tienen, no tienen ese presupuesto para gastar esa cantidad de dinero. Entonces se vuelve un tema muy complejo. La autoridad me está pidiendo algo que no está, que está violando un principio constitucional que es el de irretroactividad de la norma. Porque dice la Constitución y seguirá diciendo, por más que hagan las reformas constitucionales, ya lo veremos en otro de nuestras conferencias de esta serie de, de foros que tendremos esta semana, pero por más que se reforme la Constitución, la parte dogmática, la parte de los derechos humanos que vienen previstos en los primeros veintitantos artículos de la Constitución, 26 artículos, esa parte no se toca, esa parte está prevista en tratados internacionales y no lo pueden tocar. Los derechos humanos no los pueden tocar. Y uno de ellos es el de seguridad jurídica. Y el derecho de seguridad jurídica marca que a nadie le pueden aplicar una norma de manera retroactiva en su perjuicio. Y esto es justo lo que están haciendo. El decir, oye, a tu inmueble construido en 1967 le voy a aplicar el reglamento de construcciones de 2024. Eso es retroactivo. Y si no me compruebas si objetivamente mi inmueble no es inseguro, entonces no tienes un motivo para exigirme que lo haga de esa manera. Entonces, muchas escuelas se están viendo en ese terrible problema de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque pues ni siquiera tengo el presupuesto nuevamente para poder hacer ese gasto y, insisto, sabemos ya de distintos colegios que inclusive han tenido que cerrar sus puertas, por ejemplo, en zonas como la Condesa, porque pues no tienen la cantidad de dinero necesaria para invertir o para reforzar estos inmuebles. Y el miedo es, o lo que les está diciendo la autoridad es, por supuesto, si no lo haces, las sanciones, la clausura, la revocación del acuerdo de autorización. Entonces, ahorita le doy la palabra al arquitecto Mario Carmona porque platicaba con él el otro día, el arquitecto Mario Carmona, conocemos desde hace ya varios años de tener gusto de trabajar en algunas cosas con él. Y a mí me llamó mucho la atención, y platicaba con Mario hace ya unos meses, porque hay un colegio que atendemos en toda la parte cultural y nosotros lo llevamos desde hace muchos años para todos los temas propios de TED, todos los temas legales. Y fue el primer colegio que yo supe que lograba obtener su constancia de seguridad estructural, que ya la tiene el colegio en sus manos, pero sin necesidad de hacer reforzamientos, obra nueva, distinta a la que hicieron en su momento por temas objetivos de que el inmueble requería algún tipo de reforzamiento, pero no con base en este criterio de no cumple con el inmueble, con los reglamentos de 2024. Este inmueble de estos, o estos inmuebles de este colegio, que es bastante grande, por supuesto, no cumplen con todo lo que establece el reglamento de construcciones vigente al día de hoy, pero aún así obtuvieron su constancia de seguridad estructural, sin necesidad de reforzar, sin necesidad de gastar esa cantidad tan fuerte de dinero. Y entonces, precisamente platicando con Mario, le decía, bueno, ¿cómo le hiciste? Y ya él me explicaba todo, todas las cosas qué es lo que realmente está pidiendo el Instituto para asegurar las construcciones, cómo es que ellos están trabajando y qué es lo que las escuelas pueden hacer en este momento en donde ya no se puede simplemente argumentar que la constancia anterior está vigente, porque ya no lo está. Mario, muy buenos días, bienvenido. Jorge, muchas gracias, buenos días y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pues
si quieren, empiezo a explicar un poco la experiencia que hemos tenido aquí en la oficina. Aparte de todo este encuadre de las razones legales que Jorge nos ha explicado, nosotros hemos encontrado que hay un beneficio en cuanto a la revisión tan exhaustiva que pide ahora el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Antes acudíamos nosotros a ver que los edificios en realidad no presentaran fallas, pero si ustedes bien pueden imaginar, cuando un edificio presenta falla es como cuando uno está enfermo ya y tiene alguna tos crónica o tiene alguna una cojera también que lleva ya algún tiempo. Y entonces esto acusa que hay un defecto de origen importante, ¿no? Entonces, a donde mejoró el procedimiento es que tenemos que hacer un estudio técnico más completo. Esa es la parte que es positiva. No solo es la inspección física, que quiero decirles también que es también la más útil, porque también el edificio que no presenta daños, pues nos reporta que se ha comportado bien, no importa el reglamento en el cual se haya hecho, ¿no? Que es una de las bases fundamentales sobre las cuales nosotros eh, pues basamos también nuestras observaciones y los reportes que hacemos al Instituto de Seguridad de las Construcciones. Estas otras exploraciones técnicas que son las que piden, ya sea al final del método simplificado o desde el principio cuando se hace el levantamiento físico, implica que se hace un conocimiento exhaustivo del suelo donde están las construcciones. Entonces tenemos que hacer unos estudios geotécnicos relacionados a la mecánica de suelos, donde tanto tenemos que conocer las condiciones de resistencia, la relación del sitio con el sismo, la aceleración que tiene a través de una cosa que es muy importante, que es la que quizás radicalmente cambió ahora, que es el SACID. Nuestra ciudad es la única en el país que tiene esta red acelerográfica, que son unas máquinas que están dispuestas en todo el Valle de México, que registran la velocidad en la que el suelo se mueve y cómo afecta a las construcciones. Los sismos no son, ya no se usan los grados Richter ni estas escalas antiguas, ahora se habla simplemente de la intensidad, es un temblor de intensidad 7, 5, 8, y eso afecta de manera diferente a los diferentes territorios. El suelo es una de las condiciones distintas. Y aquí en el Valle de México tenemos tres zonas específicamente diferentes, muy grandes, desde luego con sus transiciones que son pues otras tantas que amplifican o reducen la velocidad de aceleración específica de un sitio y por ende de los edificios que están encima de ellas. Entonces, nosotros podemos encontrar en un evento sísmico, podemos encontrar diferentes aceleraciones que son realmente los datos importantes que afectan a las estructuras que nosotros diseñamos o revisamos o de las cuales somos responsables. Entonces, ese número uno, conocer el suelo y el sismo a través del SACID, son dos cosas técnicas muy importantes. Y después es la exploración específica de los edificios a partir de las estructuras que tienen los sistemas constructivos. Implica que hagamos una serie de pruebas a partir de la naturaleza material del edificio. Si es concreto, tenemos que ir con unos taladros muy grandes de 2 pulgadas para extraer corazones de concreto y poder conocer las resistencias de los materiales. También lo hacemos en acero a través de ya sea radiografías o de químicos penetrantes que nos hacen saber si las soldaduras fueron bien ejecutadas o no. Y tenemos que entender también como estructuristas, pues que las conexiones están bien hechas, que hay una lógica estructural adecuada, que quisiera yo decirles que la mayor parte de colegios que conocemos y les hemos prestado servicios que fueron proyectados, diseñados por ingenieros o arquitectos, la mayor parte de las escuelas de esa naturaleza no tienen mayor problema, ¿no? Aunque estén, como decía Jorge, fuera de época con respecto al reglamento actual, pues en realidad estaban bien hechas con respecto a ciertos criterios de diseño homogéneo, que es fundamental para la estructuración resistente a los sismos. Eh,
Una cosa importante, por ejemplo, de los materiales. Nosotros haciendo exploraciones en diferentes escuelas, lo que hemos encontrado es que hay materiales de los cuales nosotros observamos sin defectos que tienen muy buenas resistencias. Incluso, por ejemplo, en concretos antiguos y concretos modernos, encontramos resistencias superiores a las que nos pide el reglamento de construcciones actual. Hoy tenemos que construir con 250 kilogramos por centímetro cuadrado por el tipo de estructuras de las que se tratan las escuelas. Y muchas veces hemos encontrado reportes de concretos viejos, desde 1960 para acá, de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, 400, que es una cosa muy, muy positiva. Es esto, tanto a quienes damos las firmas y tomamos la corresponsabilidad junto con los propietarios o los representantes legales de las instituciones, pues nos da una tranquilidad extraordinaria de que los edificios tendrán la capacidad de resistir bien un embate sísmico. Por otro lado, hemos encontrado en exploraciones que cuando metemos los instrumentos para la exploración, de inmediato se disgrega el material como que no estuviera aglutinado, como si fueran rocas sueltas. Esto en concretos, inclusive nuevos. Y en ese momento, pues tenemos un punto de alarma que hay que identificar con otra serie de factores que constituyen los estudios que hacemos, ¿no? Bueno, en lo que el reglamento, lo que el Instituto de Seguridad de las Construcciones nos pide es analizar los edificios tanto físicamente como numéricamente. Todos los datos que nosotros encontramos en las exploraciones de mecánica de suelos, mecánicas de materiales explorados por un laboratorio tercero ajeno al corresponsable, lo mismo que mecánica de suelos, tiene que ser un tercero ajeno al corresponsable, y un levantamiento topográfico que nos diagnostique la verticalidad de los edificios. Esto quiere decir que los edificios no tienen inclinaciones que pongan en riesgo la estabilidad estructural del edificio simplemente por un desequilibrio. Eh, Nosotros alimentamos una base de datos de diferentes programas que se utilizan para hacer corridas digitales y ver cómo se comportan los edificios con la geometría que tienen, con la aceleración sísmica que tienen, con la resistencia de materiales que tienen. Y a partir de estos modelos es que podemos nosotros explicar si el edificio se comporta de una manera buena ante un sismo, no importa la época de la que se trate. Ahora, la experiencia que nos hemos topado es que a veces vamos a planteles donde la mayor parte de los edificios pasan sin problema. Y de repente si hay uno, quizás el más antiguo, quizás uno que se hizo con menor cuidado, donde hemos tenido los problemas de los materiales poco resistentes, que se tiene que analizar un poco más a detalle, de acuerdo a la naturaleza de estos materiales. Y luego podemos encontrar edificios que sí tienen un riesgo de inestabilidad por condiciones de irregularidad. Pero en la mayor parte de los casos que hemos encontrado nosotros son cuestiones menores que se pueden resolver pues con obras, desde luego, que son no tan relevantes. Les puedo platicar, por ejemplo, el caso, un colegio que encontramos que estaba bien, no presentaba ninguna falla, los materiales de las columnas fueron muy resistentes. Sin embargo, había un problema de asimetría de rigideces. Esto sí aparece, la asimetría de rigideces como un valor en los reglamentos desde hace muchas ediciones, desde el 85 para acá, donde se encontró que una de las cosas que más afecta a los edificios es tener un lado muy resistente y un lado poco resistente, poniéndolo así en palabras llanas, lo que puede generar una torsión que gire el edificio y la parte fuerte acaba tronando la parte débil, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es riesgosa. Y ahí en esta escuela, pues nosotros diagnosticábamos que se deberían de hacer una equivalencia de rigideces y se tendrían que hacer X número de elementos para reforzar. En otras escuelas, pues les decía yo, hemos encontrado que se tienen que hacer refuerzos estructurales metálicos cuando conviene, cosas más sencillas. Sin embargo, lo que es importante notar aquí es que el Instituto de Seguridad de las Construcciones permite que el corresponsable sea quien explica el problema, quien identifica si el edificio es capaz de soportar o algunos de los edificios de los campus distintos donde están las escuelas.
se trata de un análisis caso a caso, se trata de poder observar a cada escuela como una cuestión individual para poder ver si se puede dar este estudio por bueno, y el Instituto de Seguridad de las Construcciones simplemente toma los archivos que nosotros damos, que son todos los archivos que les he platicado antes, los estudios de los especialistas diversos, más el corresponsable y el diseñador estructural que hizo el análisis, y ellos revisan detalladamente que se cumplan con todos los criterios de revisión. Más allá de entrar en un análisis numérico ellos y volver a hacer corridas, confían mucho en lo que el corresponsable ha dicho, a menos que noten una cuestión que sea pues muy notoria, una discrepancia fuerte, es cuando hacen una observación para que se pueda subsanar también. Si uno mismo reporta desde el estudio, qué es lo que se tiene que hacer, que los edificios no son aptos para cumplir con un evento sísmico, no son sismoresistentes, entonces se tiene que plantear un proyecto para poder subsanar el pedazo de edificio o el edificio que corresponda con una reestructuración que van de cualquier índole, ¿no? Pueden ser cosas muy sencillas, puede ser rigidización a través de la implantación de muros, pueden ser contraventeos metálicos, a veces sí tendría que ser una construcción de más muros, pero hay muchas formas de resolver los asuntos que no necesariamente implican llevarlo hasta la norma actual, sino poder garantizar que tienen una resistencia comprobable que deje satisfecho al instituto, al corresponsable, desde luego a los representantes legales y dueños de colegios. El, no les consumo mucho más tiempo. Cuando los edificios pasan, se presenta el informe al Instituto, o sea, de las construcciones, ellos se toman unos días para poder hacer la revisión de que todo esté en orden, y después se comunica ya a partir ellos nos comunican que el edificio ya no tiene más problema, y le dan parte a la autoridad educativa para que a su vez le informe a la SEP que ese colegio ya tiene la posibilidad de obtener la constancia. Y es con esa venia, con ese documento que la SEP le entrega directamente a los colegios, que nosotros podemos ir a hacer ya la constancia como se hacía antes. Y las alcaldías tienen que tomar ese informe como el informe de haber completado el estudio. En el caso de que se tiene que hacer un proyecto de reestructuración, se ingresa también en otra área del propio instituto, ellos evalúan la propuesta, y una vez aprobada la propuesta, se da la autorización para hacer las obras. Y esas obras eh, corren, la alcaldía tiene una autorización especial para que se puedan ejecutar sin tener que sacar licencias de construcción como las conocemos, ¿no? Que son también trámites larguísimos y muy complejos. Una vez que se tiene la autorización del proyecto de reestructuración, se puede obtener ya la constancia de seguridad estructural. De manera general, pues Jorge, esto es lo que me acuerdo que hemos platicado, pero no sé si hay alguna duda en particular. Pues mira, sí, digo, ahorita entraremos a la parte de preguntas y respuestas, pero para mí, insisto, dentro de todos los temas que hemos visto con los colegios, la parte más importante es que entiendan, y la pasada platicábamos en específico, me acuerdo del tema de las varillas, ¿no? Decías, hoy en día el reglamento de construcciones te pide 5 varillas por columna. Y muchos, y antes eran 3. Entonces, obviamente, si revisas las columnas, pues no viene la cantidad de acero que te está pidiendo el actual reglamento. Pero eso no quiere decir que la columna esté mal, como nos decías ahorita. Hay edificios antiguos que inclusive tienen mayores resistencias a las que está pidiendo el reglamento de construcciones del día de hoy. Y no conozco más que 2 casos, uno que lo hiciste tú y otro de otro colegio que aún no sacan la constancia, pero que ya lo están viendo con un CSE nivel 2, en donde les han dicho, así como estás bien, no tienes que hacer mayor obra. Y el problema que estamos viendo es
que de las más de 3.200 escuelas particulares que aparecen en el portal de Escuela Segura, eh, aproximadamente 2.800, 2.700, una cantidad alarmante de colegios no han cumplido con estos requerimientos en materia de seguridad estructural. E insisto, el problema ya ni siquiera es otro, simple y sencillamente no tienen los recursos. Entonces, se vuelve sumamente importante la contratación o la recomendación de profesionistas verdaderamente capacitados y verdaderamente éticos, con el profesionalismo suficiente para no pedir obra de más, porque además muchas veces son ellos mismos los que pues obviamente te cotizan, pues obras pues, bastante importantes, entonces, pues, no sé, la ganancia de cualquier constructor que debe de ser de un 10%, tal vez más, tal vez menos, de una obra, pero pues si estás hablando de una obra de millones y millones de pesos, 800 escuelas, y a todas les empiezan a pedir obra, se va a volver un efecto dominó que va a acabar por, por afectar a muchísimas escuelas particulares, a la gran mayoría. Entonces, la importancia es para mí era que entendieran eso, que tal vez sí tengan que hacer una obra, puede que sí, pero no se vale el argumento de un arquitecto o un ingeniero diciendo es que no cumple con el reglamento actual. Ese no es un argumento lo suficientemente válido. Eso, por supuesto que no cumple, insisto, pues Palacio Nacional no cumple, ¿no? Empecemos por ahí. Y yo no veo que lo estén poniendo cruces de acero, por la parte de afuera ni por la parte de adentro, y dudo mucho que lo hagan por además el tipo de inmueble que es. Y así están el 80% del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, eh, ese no es un argumento válido. Necesitan encontrar a alguien que de manera específica les diga por qué está mal esta columna, más allá de si tiene o no el número de varillas, pero es que los números representan, se me hizo muy interesante lo que ahorita mencionabas, de que puede inclusive darse el caso de que la parte fuerte de un inmueble termine por tronar a la parte débil, los inmuebles pueden empezar a girar. eh, y eso es lo que nosotros siempre hemos pedido de la autoridad educativa y lo que le hemos dicho a las escuelas. Se trata de hacer las cosas porque objetivamente hay una razón de ley y de razón de fondo en donde yo en verdad tengo que cumplir porque mi inmueble tal vez esta columna o este muro sea inseguro. Y por supuesto que hay niños, todos tenemos hijos, van a escuelas particulares en la Ciudad de México, nadie quiere un accidente. Pero si es porque mi inmueble está inseguro, esta columna, este muro, esta sección, y me acreditas que si por esta y esta razón del subsuelo, por ejemplo, que efectivamente, como bien lo mencionas, no es el mismo subsuelo de la Condesa que el subsuelo del Pedregal, que el subsuelo de Santa Fe, son zonas muy diferentes con comportamientos diferentes. Entonces, sí se vale y ahorita hablaremos un poquito más del proceso que tienen que seguir los colegios. Pero insisto, el simple argumento de, no, pues no pasa porque no cumple con el reglamento de hoy, eso es absurdo, implica un gasto de locura para todos los colegios y si ustedes saben, han tenido esa experiencia o saben de otros colegios que han tenido esa experiencia, que simplemente les están diciendo que tienen que gastar, insisto, como el colegio que conocimos, uno de nuestros afiliados, 22 millones de pesos. No, pues espérame, ¿no? Aparte un colegio que toda la estructura, absolutamente todo era de hacer. Entonces, no lo ameritaba. Por supuesto, al final no lo hicieron, pero, pero bueno, sí era una cantidad de dinero. Eh, ahorita, precisamente ante todo el conflicto que se está dando a partir de que se vencieron las constancias de seguridad estructural, sucedió que se veía venir, las escuelas no tienen dinero para hacerlo, y entonces fue en ese momento que el gobierno de la Ciudad de México, junto con el Instituto para hacer las construcciones, crearon este proceso, crearon, si no me equivoco, no, tú sabrás más de esto, Mario, que yo, pero creo que fue en 2022 o 2021 que crearon el llamado método simplificado. Fue al final cuando la autoridad se dio cuenta que las escuelas simple y sencillamente no iban a salir a tiempo. No había forma de salir a tiempo con lo que les estaban pidiendo. Y entonces crearon este proceso que básicamente tiene pues 3 etapas, ¿no? La primera que era la realización de todos los estudios que tenían que hacer, todo este simplificado, valoraciones numéricas y demás, eh, que ya se están venciendo esa primera etapa.
Muchos ya se les venció o se les está venciendo y tienen que entregar las llamadas acciones prioritarias a las autoridades, que entiendo por acciones prioritarias precisamente los trabajos que sea que vayas a tener que realizar, solo si es que tienes que realizar trabajos. ¿Cuáles acciones prioritarias es? Yo estoy bien, yo ya me voy directo a mi constancia de seguridad estructural, o algunos colegios ya lo han hecho al día de hoy. No tengo por qué seguir alargando el proceso porque yo no necesito obra. Aquellos que sí se determinen que requieren obra, mi recomendación es, al final las obras, insisto, se deben de determinar con base en estudios numéricos, en pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. Las pruebas de resistencia de concreto son muy interesantes porque literal toman un corazón de concreto, un pedazo de concreto y lo someten a peso con una prensa, ¿no? Y entonces a ver en qué momento se truena el concreto. En algún momento se tronará, pero ahí es donde miden cuánto peso, cuánta fuerza requiere el concreto para tronarse, y son números objetivos de laboratorios con los cuales no necesitan mandar a hacer necesariamente nuevas pruebas para obtener una segunda opinión. Los técnicos que ustedes contraten, así como los estudios de laboratorio, les tienen que entregar sus estudios, y con esos estudios ustedes pueden buscar una segunda opinión con otro profesionista eh, para ver si efectivamente, platicaba con otro colegio la semana pasada y digo, pues es como una cirugía, ¿no? O sea, antes de que te metan bisturí, pues espérame tantito, déjame pedir una segunda opinión, porque no es algo sencillo lo que queremos hacer. Reforzar un inmueble no es algo sencillo. Pero bueno, y aquellas que se determine aún con la segunda opinión que realmente necesitan una reestructura, bueno, entonces tienen que meter las acciones prioritarias, se les da un plazo para realizar esa obra, que ese plazo no es de 70 días, son plazos razonables, y a partir de que realicen esas obras, entonces ahora sí se llegará el momento de presentar los documentos que acrediten que se cumplió con todo para ya proceder a obtener la constancia de seguridad. Y viene la gran pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los colegios que a pesar de todo esto no puedan cumplir con la constancia estructural? Es decir, que no puedan realizar las obras que tienen que realizar. Yo les decía a varios colegios, inclusive se ha vuelto tanto un tema mediático, ¿no? Un tema de opinión pública, el tema de la seguridad de los inmuebles, por supuesto la gran tragedia que ocurrió en el Repsamen por la irresponsabilidad de tanto los funcionarios públicos como de la dueña a la hora de meter documentación falsa. Y entonces, esa parte sí quiero ser muy claro. Es muy grave el ingresar documentación falsa ante la autoridad. La dueña del Repsamen, lo he dicho en distintas ocasiones, está en la cárcel no porque el inmueble se haya caído, no porque haya habido gente y terriblemente niños que hayan perdido la vida. Ese no fue el problema, porque se cayeron muchos edificios y mucha gente murió. No, el problema es que ella ingresó o su agente ingresó documentación falsa, diciendo que el inmueble cumplía con requisitos que en realidad no. Entonces, porque los accidentes pasa, pero el hecho de haber ingresado documentación falsa convirtió en automático un accidente en algo en donde hubo dolo, porque alguien falsificó información. Entonces, de ninguna manera pueden ingresar documentación falsa. Lo más fácil es tal vez realizar una obra por etapas, ver de qué manera se puede lograr lo más con lo menos, reforzar tal vez empezando por lo más importante, pero insisto, no caer simplemente en refuerzos porque algún constructor les está diciendo que tiene que cumplir con el reglamento de hoy, porque así solo no es suficiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, yo creo, esto ya es especulación netamente personal, por supuesto no tengo la de cristal, no sé exactamente qué les depare las escuelas que aún teniendo que reforzarse no tienen el presupuesto completo, pero lo que yo estoy viendo es, eh, y, lo, y les voy a poner un ejemplo que pasó hace ya muchos años y que ejemplifica lo que nos demuestra a dónde van este tipo de normas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es precisamente el programa de transporte escolar. El programa de transporte escolar se publicó en 2009
y sigue vigente, aunque muchos crean que no, en realidad el programa de transporte escolar está vigente el día de hoy, agosto de 2024, y establecía que a partir de 2012 todas las escuelas tienen que tener transporte escolar, ¿no? Empezaba con escuelas de muchos alumnos y luego le iba bajando, 2009, 2010, 11, 12, a partir de 2012 básicamente ya casi todas, arriba de, no sé, 60 niños, 100 niños, ya todas tienen que tener transporte escolar. Y la multa por no cumplir con esa sanción, perdón, con esa disposición, eran sanciones de más de 250,000 pesos. Se volvió una norma imposible de cumplir. Las escuelas no podían imponer el transporte escolar porque los papás no lo querían pagar. Y entonces, si el papá no pagaba, la escuela era la que terminaban broncas con el transportista, se armó un verdadero problema y al final terminó esa norma por ser letra muerta. Era inaplicable de la forma en la que lo quiso hacer el gobierno de la Ciudad de México. El fondo de la forma era bueno, de la ley era bueno, pero la manera en la que lo hicieron y la aplicabilidad de la misma ya no era viable. Por supuesto, este caso es muchísimo más importante que un tema de transporte escolar. Aquí no estamos hablando de tráfico, aquí estamos hablando de la seguridad de los niños y tenemos que tomar eso en cuenta, pero sí veo, porque lo dicen los números, que hay hoy en día por lo menos 2,800 escuelas que no han completado su proceso, que están ya en una irregularidad dentro del proceso, que la autoridad ya los tiene como semáforo rojo. Habrá varias de esas que las están asesorando mal y en realidad ni siquiera tenían por qué reforzar. Habrá varias de esas que sí tienen que reforzar. Y dentro de las que tienen que reforzar, también yo creo habrá, como todo, distintas realidades. Unos que pues es no tan grave o no tan indispensable el reforzamiento, no tan grave la situación del inmueble. Habrá otros que digas, no, tu inmueble sí está, pero muy mal. O sea, casi ya no puedes ni siquiera abrir a fines de este mes. O sea, representas un verdadero riesgo para los niños. Pero para aquellos que están en áreas grises, por supuesto, si su inmueble es totalmente inseguro o en gran parte inseguro, definitivamente lo tienen que arreglar. Porque inclusive, aclaro, si ya un corresponsable, un laboratorio les hizo los estudios y les determinaron y les entregaron un dictamen, les demuestran que su inmueble es altamente inseguro, y aún así ustedes hacen caso omiso y abren, y el día de mañana, ojalá nunca ocurra, pero sucede una desgracia, terminarían muy probablemente en el mismo escenario que la dueña del Repsamen, porque ustedes ya tenían la información de que el inmueble era altamente inseguro y aún así, sin hacer las obras, abrieron por un nuevo ciclo escolar. Entonces, aguas con este tema. Pero para aquellos que dicen, pues no está tan mal el inmueble, sí puedo hacer las obras, pero tal vez ahorita no puedo hacer todas las obras, tengo que juntar el presupuesto, ahorita hago una parte, ahorita hago el próximo año hago la otra, el próximo año hago la otra, y poco a poco lo voy reforzando. E insisto, no es un inmueble que corra serio peligro. Yo lo que creo que va a pasar es que al final la autoridad, en algún momento del próximo año, va a terminar haciendo un programa de regularización en donde les va a dar una extensión a las escuelas. Se los digo porque sé de escuelas que ya cerraron ante el temor de que las cierren, de que las clausuren, y ni siquiera estaban en una situación de inmueble de alto riesgo, pero se espantaron y dijeron, ya mejor me voy. Siempre les he dicho, no, espérate, o sea, si tu inmueble no está tan mal, ok, habla con la autoridad, hablamos nosotros con la autoridad, vamos a hacer un programa, igual en 2 años no te es suficiente para juntar el dinero suficiente para hacer todas las obras. Pero si empiezas a hacer las obras, podemos trabajar de cierta forma que te mantengas abierto. Porque lo cierto es que no van, veo sumamente difícil que la autoridad educativa cierre 500 o 1000 o 1500 colegios particulares en la ciudad. Lo veo sumamente complicado. Entonces vamos a tener que enfrentar alguna manera en donde el gobierno se va a tener que acercar con las escuelas para ver cómo salir de este problema. También lo hizo el gobierno de la Ciudad de México con el reconocimiento de uso de suelo por actividad, eh, más bien uso de suelo por reconocimiento de actividad. Muchas escuelas en la Ciudad de México tienen ese problema. No tenían el uso de suelo para estar ahí, ni siquiera por derechos adquiridos. Lo platicábamos también, Mario, ¿te acuerdas? Pero, pero al final ahí estaban y llevaban años y son escuelas
algunos de mucho renombre, y con un número importante de matrícula. Y el gobierno no las podía cerrar, pero ellas tampoco se podían regularizar. Entonces, fue un problema de facto que pues así se dieron las cosas en la Ciudad de México, también por supuesto exacerbado por el impulso que cada vez tiene más la Ciudad de México de quitar los usos de suelo para hacer escuelas, que yo siempre he dicho es más un absurdo. Cada vez hay más niños y cada vez prohíbes más las escuelas, pues no entiendo dónde quieres que estudien, pero bueno. El chiste es que terminó por ser un problema que reventó y el gobierno de la Ciudad de México no le quedó otra opción porque no iban a cerrar a las escuelas que decir, bueno, pues entonces vamos a crear un Frankenstein y aunque no tenías uso de suelo, pues te lo voy a reconocer que ya estás aquí porque no te voy a cerrar. Insisto, me queda claro y no estoy no quiero restarle importancia ni valor a el hecho de que los inmuebles tengan que estar seguros porque estamos hablando de la vida de los niños y de los maestros y de los directivos que están ahí. Pero al final sí veo un fenómeno en donde muchas escuelas se están viendo problemadas, muchas escuelas no creen lograr salir a tiempo por lo que les está pidiendo la autoridad y ante el miedo de las supuestas multas o clausuras, están decidiendo ellos retirarse y cerrar, que salvo aquellos colegios que tengan una verdadero riesgo, esos sí les recomiendo, sí está bien que mejor cierre y que se eviten problemas penales posibles de reparar, pero, eh, pero aquellos que están en área gris, que mejor vean la manera de seguir adelante y que no se espanten, que entiendan que no son los únicos. Todos los colegios con los que he hablado me dicen, ay, en serio, yo pensé que nosotros éramos los únicos. No, hombre, pero ni siquiera les estoy diciendo hay 200, hay 1,500 colegios o más en la Ciudad de México que están en la situación en la que ustedes están, que albergan no sé cuántos millones de niños, no sé cuántos millones de familias. Es una cantidad dramática de gente, es un problema realmente fuerte que estamos viendo. Y además, todo esto, para explicarlo aún más, eh, Mario, no sé si nos puedas explicar, pero sé que no todos, o sea, los CCEs no puede uno ver todas las escuelas que quiera. Entiendo que tienen un carnet que está limitado a X número de escuelas, que no entiendo muy bien la razón de fondo, pero al final así es. Entonces, ni siquiera es como que, pues bueno, pues aquí el arquitecto Carmona va a salvar a todas las escuelas de la Ciudad de México. No puede, o sea, se llega el número de folletos en su carnet y se acabó, tú ya no puedes ver colegios. Y tampoco crean que el número de CCEs nivel 2 es tan grande, ¿eh? No, no sé si tú tengas ese dato, Mario, más o menos cuántos son hoy en día. No, pero lo que sí te puedo decir es que somos muy escasos, no, no hay muchísimos. Y la verdad es que sí, yo creo que se va a hacer un cuello de botella ahora. eh, a cada corresponsable se le va a hacer un cuello de botella tratando de atender a más clientes y entre todos, pues también va a haber ahí un conflicto. Y lo que decías es cierto, estamos topados a un límite de firmas y esto está relacionado con la capacidad estimada desde la autoridad que cada corresponsable tiene en atender de manera seria y profesional a cada uno de los casos. Entonces, antes ya se han removido carnets en la historia de corresponsables de ROs, tanto aquí como en el Estado de México, por los firmones, ¿no? Gente que le entraban y con tal de ganar un honorario, pues firmaban lo que fuera. Y acá lo que garantiza que tenemos un tope es que vamos a hacer la chamba bien, vamos a acudir a los lugares, vamos a darle seguimiento también a las escuelas y otros trabajos que tenemos, ¿no? Cuando eres corresponsable, pues también firmas obra nueva, entonces, pues es otra responsabilidad que se junta ahí. Sí, es complicado tener con un corresponsable la solución para todos. Claro. Entonces, como pueden ver, también va a haber, me gustó la frase que dijiste, un cuello de botella. Por todas partes veo que nos estamos acercando al tope del embudo, o sea, nos vamos a atorar. Los CCEs no tienen la capacidad de atender a todos los colegios. Tenemos, según el portal de Escuela Segura, que son los datos más reales que podemos hoy en día sacar, supervisados por la propia autoridad educativa, son 2,800 escuelas que están en. No veo cómo en los siguientes 6 meses o en los siguientes 12, 2,800 escuelas completen sus obras,
tengan corresponsales que saquen las constancias de seguridad estructural, no va a pasar. Y tampoco va a pasar que la autoridad puede cerrar ese número de escuelas. Entonces, se vuelve un tema verdaderamente complejo. Nuestra recomendación es, insisto, por supuesto, hagan los estudios. Si les determinan que tienen que hacer un reforzamiento que ustedes consideran excesivo, pidan una segunda opinión y, si es necesario, una tercera. Y con base en eso, determinen cuál es el riesgo del inmueble, qué tan indispensable es realizar toda la obra de golpe, si pueden hacerla conforme a un calendario y sepan que salvo inmuebles que sí constituyan un riesgo importante, mi recomendación es empiecen con la obra en la mayor medida de sus posibilidades, a sabiendas de que no va a clausurar la autoridad a todos los colegios, porque eso es imposible. Yo siempre les he dicho, yo creo, insisto, es pensamiento, yo creo que la autoridad va a empezar a sancionar algunas escuelas, pero cuando se dé cuenta del número de colegios que están metidos en esto, va a tener que cambiar la política. De la misma manera que si antes te veían que no tenías uso de suelo, te clausuraban hasta que se dieron cuenta de la tremenda olla de grillos que tenían debajo de ellos y lo tuvieron que arreglar de otra manera. Y aún a los colegios que se les quite el acuerdo, porque no es clausura, en realidad sería darles el acuerdo de autorización, que es lo que ya tenemos, de hecho, varios juicios defendiendo a colegios que se los han querido quitar precisamente por no cumplir con las disposiciones del portal de Escuela Segura. Lo que hace el gobierno no es, obviamente no te van a cerrar la escuela de un lunes para un martes, porque no pueden dejar a los niños sin la posibilidad de asistir a las clases. Entonces, lo que hace la autoridad es notificar que terminando el ciclo escolar vigente, se acaban las clases. Entonces, pero les dan la oportunidad de terminar. No pueden simplemente, no crean que va a llegar, insisto, un lunes y mañana ya no recibes a los niños. Tendría que ser algo ridículamente grave, impactante para que pudiera la autoridad, se animara la autoridad a hacer algo así, ¿no? Eh, entonces, hay distintos instrumentos legales, el recurso de revisión, el juicio de necesidad, el amparo, con lo cual nosotros hemos logrado, en aquellos casos en donde los colegios están en una situación que se pueda defender, que sea razonable defender, en esos casos los hemos logrado mantener abiertos inclusive por un periodo sin problema, de 2 años, aún con la orden de la autoridad de que cierre, precisamente con distintos instrumentos legales encaminados al final a declarar nula la resolución de la autoridad. Insisto, casos defendibles, ¿verdad? Obviamente, un colegio que está en flagrante incumplimiento y donde los alumnos corren riesgo, pues de ninguna manera nos podría defender. Mario, habíamos platicado la vez anterior de la posibilidad, porque a nosotros nos preguntan mucho nuestros colegios afiliados, de si tenemos algún DRO, algún CSE que les podamos recomendar. La verdad es que las recomendaciones luego son complicadas y sabemos, por ejemplo, yo me he animado a darle tu teléfono a algunos colegios, pero también estoy consciente de que tu capacidad frente a la autoridad de revisar los colegios es limitada. Y platicábamos de la posibilidad de armar tal vez un directorio, un grupo de corresponsales que pudiéramos, que fueran gente pues honesta, ética, que pudiéramos recomendar a las escuelas, porque está siendo un tema bastante complejo, el saber con quién podemos acudir. Sí, pues nosotros a la disposición y desde que lo platicamos yo ya estoy buscando a este grupo para poderte pasar los datos de estas personas que nosotros conocemos que tienen pues un desempeño intachable, ¿no? Y que son técnicos de gran calidad. Entonces, pues tan pronto tenga esos datos te los voy a hacer llegar para que puedas armar este grupo, que es una idea estupenda para que pues entre todos tengamos más certidumbre del resultado y que los colegios se sientan bien apuntalados. Perfecto. Bueno, pues Mari, te agradezco muchísimo tu participación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos y muy buenas tardes.